Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Pablo escribe a la iglesia de Roma cuando esta iglesia se había establecido allá en el Imperio Romano. Y Pablo escribe de una manera increíble. Y yo les había desafiado al inicio del estudio de este libro. No pensemos en que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Pensemos en que el apóstol Pablo me escribió a mí. Porque si yo no lo tomo personal, no puedo aprender tanto. Así que la semana pasada llegamos ya al capítulo 5 y estamos viendo lo que está en lo que nos enseñaba en los primeros versículos del capítulo 5, ¿no? Del 1 al 11. Ahora vamos a continuar del 12 en adelante, pero ¿cómo no recordar un poquitito qué es lo que vimos la semana pasada? Por supuesto, nosotros nos habíamos quedado con una frase enorme, clara. ¿Somos qué? Somos justificados, ¿verdad? Es que hasta ese entonces Pablo es duro escribiendo a la iglesia de Roma y diciendo: el mundo al que tienen que ustedes ir y visitar y trabajar con ellos es un mundo perdido. Es un mundo que no tiene nada. Están en la corte y han sido condenados y han sido declarados que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Que no hay nada en realidad de parte de ellos para hacer. Y de pronto en la corte, hablábamos de eso, es que se aparece el defensor de los hermanos, y aparece allí. ¡Wow! Y le dice al juez supremo: yo pagaré, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que con su vida Él pagó mi culpa, pagó mis pecados, hizo todo allí. Entonces llegamos a ese punto de que de la manera más libre, gratuita, todos estos confrontados en la corte del Señor son declarados justos. Pero es una cosa hablar de allá de los que son declarados justos. Es otra cosa poner allí mi nombre. Que pongas allí tu nombre y digas: yo estuve allí, yo fui declarado justo. Entonces luego desarrollamos algo que tenía que ver con los beneficios, ¿verdad? Los beneficios de esta justificación. Y yo solamente los leo a manera de repaso para ustedes que recién llegaron. No se han atrasado para nada, porque recién voy a empezar con esto. Los beneficios que acabamos de ver la semana pasada era primeramente que tenemos paz porque fuimos enemigos de Dios. Y entre otras cosas, el abogado nuestro, Jesucristo, firma la paz entre nosotros y Él para siempre. Y nos da paz con Él. Número 2, nos dijo que nos daba entrada. Qué bello es cuando pienso en eso. Cuando yo tengo que entrar a algún lugar, a un país, o de pronto entrar a la oficina de una alta autoridad de nuestro país, o entrar a un simple negocio de esos muy grandes de una compañía, y yo llevo aquí el nombre de aquel que me da la entrada gratuita. Segundo punto, nos dice que tenemos la entrada gratuita. Primeramente, paz con Dios. Segundo, que tenemos entrada gratuita. Número 3, que nos gloriamos en las tribulaciones. Y recuerden eso, fue tan extraño pensar: ¿cómo es eso? Eso no es propio de nuestro sistema. Gloriarnos en las tribulaciones, es decir, divertirme en las cosas y experiencias duras. Pero el sistema del reino nos promete exactamente eso, que nos divertimos en las tribulaciones. Y cómo no, porque las cosas más duras que ustedes han tenido que vivir como hijos de Dios ha servido para ser más fuertes. No diga que no, pero las cosas más duras nos han servido para subir un escalón más. Número 3, hablamos de que somos justificados por su sangre, es decir, hay un costo tremendo y yo soy el beneficiario.
alguien pagó por mí. Número 5, y el último era este. Por él seremos salvos de la ira de Dios, y hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe? Eso es increíble. Reconciliación es una palabra linda, linda, linda. Y les traje aquí al estudio. ¿Qué pasa cuando te reconcilias con alguien? ¿Cómo lo haces? Solamente le dices así, ya estoy reconciliado, sí. Ok, chao, me voy. No, cuando nos reconciliamos lo que pasa es increíble. Nos damos un abrazo que no queremos zafarnos, ¿verdad? Y nos hablamos al oído y soltamos lágrimas y reímos y nos gozamos. La reconciliación con Dios va mucho más allá de toda expectativa. ¿Cómo es eso? Que somos reconciliados con Dios. Sí, así dice, exactamente, que somos reconciliados con Dios. Entonces hay esos 5 beneficios. ¿Sabe lo que hace Pablo entonces ahora? Desde el versículo 12 hasta el 21. Usted está conmigo en el capítulo 10. Y aquí necesito un vasito de agua para virarlo, como lo he hecho las otras veces. Pero necesito un vasito de agua para ver si me ayuda después de una noche. No digo que estoy chuchaqui, cuidado. No, para nada. Pero sí necesito agua acá. Lo que hace Pablo desde el versículo 12 al 21, ¿saben? Es extraño lo que hace aquí. De pronto toma de la historia y empieza a hablar de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Conocido por todos. Adán. Gracias, mija. Anoche así tuve que hacer, pero para las señoras que ya los dedos no funcionan, quería que les dé abriendo la botellita anoche, sí. Gracias, Gerson. ¿Qué es lo que hace Pablo? Decía, él trae la historia de Adán. Impresionante. ¿Sabe? Porque cuando empieza hablando de la historia de Adán, es un poco extraño. Y si ustedes van a hablar de Adán entre los grupos de los pensadores, ya sea de la escuela, la universidad, o de cualquier grupo de profesionales, ya pues basta. No me traigas este chiste acá de mal gusto. ¿Por qué? Porque no creemos en la historia de cómo Dios hizo. Y Pablo se toma en serio esta situación y trae a la discusión. En la carta les escribe y les dice, aquí está Adán. Adán es el culpable de todo lo que nos ha pasado. ¿Qué tal? Yo luché con eso también. ¿Ustedes han luchado con eso? ¿Cómo es que Adán cometió esta barbaridad? Es como que mi hijo mayor cometió una barbaridad y de pronto todos nosotros nos vamos de bajada. De pronto el presidente de mi país cometió una barbaridad y piensa que no. Y yo me siento, ¿cómo? Este verdugo, ¿cómo puede hacerme esto a mí? ¿No es justo? Para que se queden los hermanos de Roma con el tema muy clarito, les voy a comentar la historia de Adán. Así que déjeme recorrer un poco aquí con respecto a esto de la historia de Adán. Pero antes, ¿cómo no recordarles que el impacto que ha tenido una persona en la historia? Podemos enumerar muchos, ¿verdad? Muchos. Algunos para bien y otros para mal. Y por allí rebusqué la historia y me encuentro con que el 18 de noviembre de 1978, Jim Jones, qué manera de convencer. Se toma casi 1,000 personas, les lleva a la Guyana, ofreciéndoles el paraíso. Este gran mentiroso. Y en esa fecha, el 18 de noviembre, cuando se ve acorralado, les da un brebaje y todos pasaron. Y creemos que
es tal vez el suicidio masivo más grande de la historia, hecho en una sola mañana, ¿verdad? Pero esto me parece, por supuesto, atroz y feo. Cuando pensamos en el ideal de Hitler, ¿recuerdan ustedes su ideal? Qué grotesco, porque él quería eliminar una raza que se sentía amenazado, porque eran gusanos y cerdos para él, los judíos. Y su ideal que era racista, termina sacrificando a 6 millones de judíos. Pero citemos el impacto de un hombre que ha hecho algo muy lindo. ¿Y cómo no recordar a nuestro hermano Martín Lutero? Que después de ser amenazado muchas veces para ser llevado no a la horca, sino a la fogata, escribe las 95 tesis y lo pone para que todo el mundo conozca, después de haberlo clavado en las puertas de la iglesia. ¿Sabe? La Reforma transformó el mundo entero. La Reforma hizo que el Evangelio nos llegue a nosotros y podamos recibir la enseñanza, no el hecho de hacer cosas para ganarme la salvación, sino el hecho de creer en Jesucristo para ser un hijo de Dios. Eso que hizo este hombre fue grandioso. Podemos recordar mucho más, pero lo que hace Pablo es, no, él se fue al grano. Les voy a hablar de Adán. Y les habla de Adán, por supuesto. Una nota importantísima que debo indicarles es que los comentaristas sí hablan de que este pasaje es un poquito complicado, porque de pronto Pablo toma este pasaje y es un paralelismo que hace entre quién es Adán y quién es Jesucristo. Pero claro, son similares pero opuestos, porque el uno le trae sentencia y muerte a la humanidad y el otro nos trae vida y reconciliación. Y para esto es mejor que nosotros vayamos y veamos lo que nos dice la palabra. Si ustedes han leído el resto del capítulo 5, no se preocupe si no lo ha leído, pero le menciono que es muy notorio que menciona de que tanto el uno se proclama o le proclama estar sujeto al reino de la muerte y luego el reino de la vida. El reino de la muerte, por supuesto, relacionado a todo lo que pasa con Adán, y el reino de la vida, de la celebración, la justificación con respecto a Jesucristo. Así que lo vamos a dividir en 2 partes. Espero hacerlo en los 2 minutos que me queda. Ustedes me van a regalar un poco más, ¿no? Ustedes me van a regalar un poquito más. Pero lo vamos a hacer. El primero, la equivocación del hombre causó la caída de toda la humanidad. Y número 2, y eso tiene que ver con Adán. Número 2, el sacrificio de un hombre trajo bendición y vida, y este es Jesucristo. Entonces voy al versículo 12 y les leo hasta el versículo 14, si me permiten. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se lo tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir.
Ahora, esta es la primera parte que vamos a elaborar un poquitito, que tiene que ver que la equivocación de un hombre causó la caída de toda la humanidad. Notemos lo siguiente: Adán peca y toda la raza humana es afectada. Y pregunto, ¿cuál es tu impresión? Porque cuando lo leemos así, es aquí parece ser algo discordante, no tan justo. ¿Por qué un hombre peca y yo tengo que pagar las consecuencias a estas alturas, aquí en el 2003 de la era cristiana, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Han cuestionado eso? ¿Ah? ¿Qué tal si mañana por la mañana le ve pasar Adán campante por la puerta de su casa? ¿Qué le diría? Le lanzo una naranja, ¿no es cierto? Por ti estoy así. O sale ilegalmente, fuiste de este barrio, no eres bienvenido acá, porque mira cómo estamos hechos pedazos. Por la noche tenemos que tener alarmas, tenemos que hacer tanta cosa. Los muchachos salen, se emborrachan, matan gente. Ve a Adán, desaparece de aquí del vecindario. ¿Qué harían? ¿Qué diríamos? Y saben, hay una verdad, que si no se daría esta sentencia que pasó por el hecho de Adán, tú y yo somos capaces de hacer lo mismo de lo que hizo Adán. Somos capaces de hacer lo mismo de lo que hizo Adán. Entonces, por eso es que es incongruente. No puedo asimilar a menos que vaya a la palabra para entender por qué este desastre a partir de que don Adán hace esta barbaridad. Y yo acá lucho con ganas de caerle cuando me hacen tener iras. Acá lucho con ganas de tomarme de lo que no tengo. Acá lucho porque hay tanta injusticia y es súper duro manejar esto. Bueno, ¿qué pasa? Que la Biblia sí habla de que a Adán se le dio una responsabilidad y que Adán pasa a ser la cabeza. Y no cabe duda, mis hermanos, que lo que nos pasa a nosotros hasta ahora, eso tiene que ver lo que pasa con Adán. No me diga que usted no cita esto. En mi tiempo nosotros no éramos así. Pero los jóvenes de ahora, mis abuelos cómo eran, tan lindos y buenos. Pero mire ahora cómo son. Y siempre pensamos que los de antes eran buenos y que los de ahora son lo peor. Ay, qué manera de justificarnos, ¿no? Qué manera de justificarnos. Y decimos, es que ahora los medios y también todos los sistemas que se han planteado, ¿sabe? Nada se iguala a cómo maquina el corazón constantemente. Así fue con los abuelos y con los tatarabuelos. Y así es con nosotros. No importa si no hubo medios en aquel entonces, como hay ahora. Estábamos perdidos y llevamos dentro de nosotros la marca de la desobediencia. Estamos hechos para hacer mal y eso es tremendamente horrible, horrible. Así que la historia de Adán cubre dos aspectos buenos. El uno es que, bueno, pero horrible. El uno es que Adán pecó y toda la raza humana es sentenciada. El otro es que la Biblia es muy clara en indicarnos de que Adán es un hombre histórico. No se inventó quien escribió la Biblia.
Primeramente, ¿por qué? Porque lo citan, ¿no? Lo cita tanto el apóstol Pablo aquí cuando escribe a la iglesia de Roma, y lo cita Jesucristo también. Recuerda que en un momento cuando le cuestionaban al Señor y le dijeron, ¿está permitido divorciarse? Y él dice, sí, en realidad, por la dureza de su corazón, Moisés permitió el divorcio. Y luego dice, en el principio no fue así, porque Dios creó hombre y mujer. Y estaba refiriéndose a Adán y a Eva, naturalmente. Así que cumple con estos dos temas fundamentales. El hecho de que Adán es un hombre histórico. Y Adán pecó y la raza humana es sentenciada. Ahora, en los versículos del 12 al 14, aparece un progreso del uso de términos. Y esta parte es esencial para recordar. El pecado entró en el mundo y la muerte también. El pecado entró. Número 1. Número 2, más adelante, la muerte pasó a todos. La muerte pasó a todos. Y número 3, la muerte reinó. Y eso pasa a ser sumamente fuerte. Primeramente, que el pecado entró, luego que la muerte pasó a todos, y número 3, que la muerte reinó. Esta es la situación, la condición. Y Pablo, me imagino, estaba escribiendo y diciéndole a la iglesia de Roma, debemos entender la razón del por qué lo que dijo él antes. Antes dijo, son justificados, y la responsabilidad que tienen, por supuesto, es de ellos. Pero luego nos muestra y nos dice, esta era la condición. Esta era la condición de toda la humanidad. Y Pablo lo explica. Sentenciados todos, sin posibilidad de levantarnos. Esto llegó a ser catastrófico, por supuesto, para toda la humanidad. Adán fue creado como padre de toda la humanidad. Y es interesante porque, ¿saben? Mis hijas llevan mis genes, quiera o no. Y la mezcla de los míos con los de mi esposa han hecho, pero como para que sean lo mejor. Ok, tranquila. Siempre pensamos, el nieto se parece tanto al abuelo, pero así. Es un iracundo, pero wow, ¿de dónde será esto? ¿Sabe? Cuando pensamos en que la raza humana fue sentenciado, Dios por diseño hizo que Adán fuera el tipo para que todos los demás seamos. Claro que sí. Y es por eso entonces que no podemos cortar eso que viene desde nuestros ancestros y todavía tenemos. No podemos evitar de ninguna manera. Ahora, vamos a la segunda parte. Queda entonces de los versículos 12 al 14, marcado esto de que es horrible lo que le pasa a la humanidad. Y Pablo es muy puntual para decir, Adán lo vivió esto. Pero pasemos a la segunda parte. Jesús llega a ser la cabeza y el representante para reconciliar a todas las generaciones con Dios. Revisemos entonces lo que encontramos desde el versículo 15 hasta el 21. Un hombre y por un hombre toda
las generaciones son arruinadas. Y luego por un hombre llamado Jesús, la provisión de este hombre hace que toda la raza humana pueda ser beneficiada. Con respecto a Adán, todos, no se escapa nada. Con respecto a Jesús, la puerta abierta para que todos sean justificados. Por eso es tan importante compartir el Evangelio, para que puedan tener la oportunidad de creer en Jesucristo. Y les voy a leer desde el versículo 15, elaborar algunas cosas que aparece allí, pero dejar en claro de que Jesucristo es quien hace todo para justificar toda culpa. Les leo desde el versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio del hombre Jesús. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado que es el primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y aquí viene el trato personal, individual. Es verdad que dice que Él hizo todo para que todos seamos beneficiados, pero allí una pausa para los que crean en Él. Para los que crean en Él. Es hermoso cuando lo eleva tanto el impacto que tiene de creer en Él. Trae el tema de la gracia y de la justificación de manera muy puntual. Cuando habla de que por gracia somos llevados a Él, esto es incomparable. Porque hablar de gracia es hablar de ese regalo inmerecido. Yo no merezco. Es gratuito. Y el precio es inmenso por gracia. Por gracia. Pero no solamente eso. Pero nos habla de que somos de Él. Reconciliados estamos con Él. Y esto es hermoso. Ya les había mencionado lo que Pablo habló anteriormente. Déjeme seguir con la lectura. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de uno solo hombre, Jesús. Es grandioso. Yo marco aquí, subrayo, la muerte reina siempre en aquel quien no ha conocido a Jesús. Y en quien ha conocido a Jesús, vive en victoria. Ahora esto es contradictorio, ¿verdad? Porque tú interiormente dices, en victoria, si estoy hecho pedazos. Es que lo que me ha pasado este último mes, es que lo que hice hace un año atrás es pero desastroso. ¿Sabe? El enemigo le susurra al oído para traer toda la basura y decirle, no vales. ¿Sí sabe eso? Nos trae toda la basura para decirnos que no valemos. Es como que realmente quiere decirnos, la muerte es bella y es tuya. Pero Dios me ha declarado que voy a vivir en victoria.
Y sabe, Dios no nos va a dejar allí donde estamos. Siempre nos va a dar la oportunidad para levantarnos y para disfrutar de esas promesas que Dios nos ha dado. Permítame continuar. Voy al versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y ese justo eres tú y soy yo, si creemos en Él. Somos justos. Déjeme leer lo que viene. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Saben? Me gusta esa línea que acabé de leer, si lo leemos en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque dice que cuando reinó el pecado, sobreabundó. ¿Qué es eso de sobreabundar? Y con esto voy a ir terminando. ¿Qué es eso de sobreabundar? Se fue de la medida. Rebasó todo criterio. Se fue mucho más allá. No hay cómo medir. No hay cómo pesar. No hay cómo hacer nada. ¿Saben? Les leo más bien. Porque en el vocabulario de Dios, cuando Él habla de sobreabundar, yo no puedo entender hasta dónde llega eso. Entonces le leo un pasaje que debemos relacionar con esto de sobreabundar. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, es decir, no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estos absolutos, me parece, desde el punto de vista de Dios. Mire, yo no soy merecedor de tanto. Mi Dios sobreabundó. ¿Por qué dio a su Hijo? Sobreabundó su gracia, ¿verdad? Luego dice que lo entregó. Lo entregó en manos de humanos. Déjeme compartirle otro versículo, muy lindo y muy conocido, para entender qué es eso en el vocabulario de Dios, eso de que sobreabunda. Malaquías, cuando habla de los diezmos, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no miente. Dios es real. Lo que Él ha dicho, lo ha dicho. Hasta que sobreabunde. Son las promesas y las declaraciones. Le doy otro. Escuche. Voy a Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Nos enseña a hacer lo mismo con los demás. Wow. Y a veces no es tanto lo que yo doy de acá como lo que yo doy de acá. Lo que lo doy de acá. Y me promete
que me será devuelto. Abundante, abundante, que se derrame sobre el regazo. Esa es la cultura del reino, de nuestro reino. Pero no resisto tener que leerles 2 pasajes más que tiene que ver con esto de la sobreabundancia. El Salmo 103:12, que tiene relación con nuestra situación de hombres pecaminosos. Escribe allí y dice en el versículo 12: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Cuánto está lejos? ¿Cuánto está lejos? Infinitamente y eternamente, diría yo, lejos. No se une el oriente con el occidente. ¿Saben lo que dice? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué Dios de paz! Perdonador. En abundancia y en sobreabundancia. Así es. Y el último versículo que les leo es de Romanos 5:15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán, y yo diría ahí mi nombre. Hay gran diferencia, y di tu nombre, y hay gran diferencia entre el pecado de Sixto y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, de una sola persona, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Mis hermanos, permítanme terminar con esta nota. ¿Estás convencido y seguro de que la sobreabundancia, esa bendición de Dios está contigo? Empieza con creer. Empieza con creer. Y luego, aduéñate. Aduéñate. Y vive lo que Dios ha prometido. No podemos ser mendigueros cada día sin ir a la fuente inagotable de nuestro Dios para ser bendecidos. ¿Qué tal si estás aquí y nunca pensaste en que debes dar tu vida a Cristo? ¿Por qué no decirle al Señor esta mañana: si tú estoy hecho pedazos, o si no, estoy muy conforme, no te necesito, pero en esta mañana dile: yo te necesito? Ora conmigo, por favor. Oremos. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, mil gracias, porque nos declaras una verdad que nadie más puede darnos. Eres abundante en gracia y en misericordia, y por eso vengo a ti esta mañana. Si es que para esto me trajiste hoy, te pido perdón y yo te doy mi vida. Yo quiero ser tu hijo desde ahora y para siempre. Pero si tú ya eres su hijo y vienes impactado de mucha prueba, mucho temor, mucho dolor, de igual manera, Él es nuestro Dios abundante en gracia y misericordia. Y digámosle: Dios, dejo en tus manos mi situación. Me encomiendo en ti. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús.